Hola, soy Rosángela Aguilar, pertenezco al Centro de Investigación Arte y Entorno de la Ciudad Politécnica de la Innovación y soy investigadora predoctoral bajo el proyecto Gráfica Bioplástica financiado por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hola, yo soy Ana Tomás y pertenezco al Centro de Investigación Arte y Entorno de la Ciudad Politécnica de la Innovación. Soy titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia dentro de la línea de gráfica. Desde su origen, la imagen era el único elemento que permitía reconocer en todos los niveles sociales y culturales un mensaje, ya que se puede codificar en todos los idiomas con el mismo sentido y lectura. La imagen, que ha ido desplegándose por diferentes soportes, se ha adaptado desde su aparición intencionada en la prehistoria a la piedra, arcilla, hueso, madera, metales, textiles, papiro, pergamino, papel, lonas, vinilo, retroproyección, pantallas, etc. La imagen impresa siempre ha estado a merced de la tecnología, constantemente sujeta a épocas pendulares con auges y declives cíclicos según el tiempo. La técnica y el espacio de sus primeras incursiones, hechos puntuales tan antiguos como la humanidad y con aspectos llenos de incógnitas, dudas e hipótesis. Para ubicarnos en la historia y sin una pretensión lineal, analizaremos los antecedentes de la publicidad gráfica y escrita. Además, tenemos que tener en cuenta que sin nuestro pasado no podríamos progresar hacia el futuro, por lo que tenemos que tener en cuenta todos los periodos tanto pre como protohistóricos. Cronológicamente, la reproducción múltiple en Europa, el primer método empleado fue el de la silografía o grabado en relieve, siendo por tanto el sistema más antiguo. En la mitad del siglo XV aparece como heredera de la silografía la imprenta. Unos años después surge el segundo método llamado grabado calcográfico o en hueco. Más tarde, en el siglo de las luces, en el XVIII, se incorpora otro gran invento de reproducción denominado litografía, método planográfico, mejorando con creces las posibilidades y tiradas de edición. Tendremos que esperar un siglo más, al siglo XIX, cuando la preocupación y la experimentación de la física y química y la óptica confluyen, dando como resultado la aparición de las fotomecánicas. Ya en el siglo XX, cuando otro eficiente avance irrumpe con fuerza en el campo de la estampación, la serigrafía, método permeográfico. A todos estos métodos habría que añadir las múltiples aportaciones procedimentales y variadas técnicas. Para no eternizarlo, desde el origen prehistórico, daremos un gran salto al siglo XV, con el inicio de la difusión de mensajes gracias a los textos e imágenes en los libros, los llamados libros tabularios anapistógrafos u epistógrafos. Son, sin duda alguna, los precursores inmediatos a la imprenta, editados hasta 1480. Estos no pudieron competir con el primer gran avance democratizador del conocimiento, la imprenta de Gutenberg, un milagro de la reproducción seriada de texto. Con la imprenta surgieron los primeros incunables desde 1452, como la Biblia de las 42 líneas, impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, a medio camino entre lo artesanal y lo industrial. La conocida primera galaxia de Gutenberg fue el motor que posibilitó una revolución y una accesibilidad a la cultura icónica gracias a la invención de los tipos móviles metálicos que se usarían en la composición de texto para dar paso al libro moderno de tiradas más largas. Este ingenio impulsó a la sociedad europea a salir de la larga oscuridad en la que vivía sumida. Como acompañante visual, la silografía y el grabado calcográfico fueron los responsables de la reproducción múltiple de la imagen, más tosca al principio por el tipo de entalladura sobre madera en el siglo XIV y más definidora con el grabado desde el siglo XV sobre planchas de metal. El libro fue una de las armas más poderosas de las que nos han precedido y que obtuvo conquistas sociales, culturales y científicas muy importantes. La supermecanización de las artes gráficas devino con la segunda galaxia de Gutenberg, gracias a las fotomecánicas, con una mayor elegibilidad de los lenguajes expresivos y compositivos según los fines estéticos planteados, cuestión que contribuyó a modificar constantemente la transmisión de información. Con ello se llega a la revolución industrial que nace de la Gran Depresión estadounidense, estableciendo el nexo entre abaratar costes y producir en masa para llegar a toda la población. La introducción industrial, desde la segunda mitad del siglo XVIII y su avance en los años, promueve la aplicación de las técnicas fotográficas, con Niepce, Talbot, Daguerre, Poteyevin, las fotomecánicas, Guillot, los fotopolímeros, los polímeros. A partir de entonces sucedieron grandes avances en las emulsiones fotosensibles. En cuanto al diseño, revolucionando el arte de los impresores en tiempos posteriores y mejorando con creces las posibilidades de edición impresa, en 1776 Alois Senefelder se sirvió de la piedra como soporte para realizar una impresión de una factura sobre un papel, utilizando sus propiedades antagónicas hidrófilas y hidrófugas, creando la litografía y ampliando los métodos de producción.
Posteriormente se irían adecuando los procedimientos, abaratándolos para la producción en masa y diversificando sus técnicas. Hasta que en el siglo XX entra en auge la serigrafía, que con su pantalla de seda y rasquetas facilitaba la impresión gracias a la matriz permeográfica, que ya, más que ser un proceso de registro gráfico, permitía recursos de ejecución experimentales y flexibles que facilitaban la expresión artística por medio de las facultades de la técnica. Hacia el primer cuarto del siglo XX comenzarían las primeras transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento, con las que se aceleraría exponencialmente esa divulgación en masa con la aparición de la televisión, la radio, yendo de la imagen analógica a la imagen virtual. El avance de la tecnología nos hace incluir la publicidad en los medios electrónicos, pero también todavía lo tenemos en versiones físicas, como en revistas, periódicos, publicaciones, libros. La forma, según Nicolas Bourdieu en su estética relacional, es una unidad coherente. ¿Eso qué significa? Es una imagen conformada por una cantidad de formas que a su vez representan distintos planos de la realidad y que esos planos de la realidad son fundamentados en un encuentro duradero, es decir, un encuentro duradero entre formas y entre el interlocutor que lo observa. Según el autor y según la teoría del autor, la imagen representa e indica modelos de existencia y modelos de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen no es un ente pasivo, pero tampoco es un ente activo, sino que es un ente que habita dentro de la vida cotidiana, habita dentro de la vida de los interlocutores, pues se presta para interpretaciones múltiples y esas interpretaciones son producto de la interpretación de los interlocutores con esas imágenes. Peace Stern propone la norma personal moral ambiental, la cual es la teoría en la que indica que la cosmovisión de los interlocutores y su capacidad de percepción o de percibir consecuencias adversas para los objetos preciados, como el medio ambiente, objetos propios, y la habilidad, es decir, la capacidad que tiene de resolver los problemas, así como la conjunción de tres valores clave como los egoístas, cumplimiento con el yo, valores altruistas, actuar en beneficio del otro, o los valores biosféricos, proteger al medio ambiente, forman un conjunto, en este sentido, de doble triangulación, en el que se ejercen cambios, y de los cambios que es para comportamientos ambientales significativos. ¿Qué es un comportamiento ambiental significativo? Cualquier comportamiento que afecte o beneficie positivamente o negativamente al medio ambiente. No somos simples espectadores, somos participativos, participamos de las imágenes, no solamente creándolas, sino comentando sobre ellas y percibiendo sobre ellas. En ese sentido, es necesario que para que tengamos un contexto de lo que estamos exponiendo en base a esa teoría, es que elaboremos una línea temporal. Nuestra línea temporal de la imagen publicitaria y su desarrollo empieza desde 1950 con la creación de la baquelita, que es el primer plástico sintético reconocido hasta la fecha presente. En el año de 1950 podemos hacer una evaluación de estos valores. Encontramos que los valores y la cosmovisión tanto de los productores de gráfica como de los interlocutores priman los valores egoístas, es decir, del refinamiento del yo. En este caso podemos observar una publicidad de la marca Tupperware en las que se hace un llamamiento no solamente a la adquisición de productos, sino también al enraizamiento y realzamiento del yo. En la década de 1960 encontramos que la cosmovisión y los valores siguen siendo fundamentalmente egoístas, sigue habiendo un boom comercial que se apodera de los hogares. En ese sentido, priman, como podemos ver aquí en este ejemplo, la empresa Habitat, que llega a Estados Unidos y se distribuye también en Reino Unido, que prima la democratización del plástico no solamente para objetos dentro de casa, sino también para muebles y para realzar el estilo de vida. Ya el plástico es parte del estilo de vida estetizado, es parte de la cultura material que se encuentra en formación. En el año de 1970 se crea un quiebre con la experimentación artístico-gráfico. Se empieza a mezclar todo lo que es la publicidad con la ilustración y el diseño gráfico. Hay fuertes influencias del surrealismo y demás vanguardias históricas. Aquí ya viene habiendo una alternancia de cosmovisión entre los valores egoístas y los valores altruistas. Se encuentra que no solamente la gráfica es un apelativo al llamamiento, a la convicción personal, sino también una forma de colaboración, de realzar el estilo de vida a través de la estética. Se empieza a llamar a ilustradores, a diseñadores gráficos muy reconocidos para marcas como por ejemplo la máquina de escribir portátil Olivetti, también creada por Plástico. Milton Glaser se encarga de elaborar una serie de carteles que continúa esa tendencia doble de los valores egoístas y altruistas. Ya no es el tener objetos por tenerlos, es enraizar valores positivos como el compartir, la belleza, a esos objetos comercializados. Prima la fotografía y el diseño gráfico y una fuerte influencia de empatía social
La utilización de eslóganes y tipografía también viene siendo influida por los medios audiovisuales y la televisión. Ya de publicidad no hablamos solamente de ideas sueltas, sino que ya empezamos a hablar de campañas completas en las que se desarrolla un marketing específico, más allá de lo que es la forma, la utilización de la imprenta, las impresiones, el desarrollo de imágenes. Se quiere es comunicar un estilo de vida completo, total y tangible que lleve con sí mismo valores altruistas. Para el año 1990 encontramos también la dualidad altruista y ambientalista, pero empieza a haber un cambio, empieza a ocurrir un cambio pronunciado, ya que se empieza a trasladar de una imprenta más mecanizada a una imprenta más digital y más masiva, creándose así un modelo mixto de acción. Empieza a haber un despertar en el sentido de que la imagen se empieza a utilizar como una fuerte imagen, como una herramienta de convicción, pero más que convicción de apelar a comprar, sino como una imagen de activismo de ideas, de utilización de eslóganes y tipografía. Y se empiezan ya a plantear problemáticas sobre el plástico, como por ejemplo la portada que tenemos a continuación de Chandler's Publishing sobre el Día de la Tierra de 1990. Ya podemos visualizar esa alternancia entre una publicidad desarrollada con medios digitales pero impresa, que busca promover valores altruistas hasta ambientalistas, de protección del medio ambiente, como lo existen en otras revistas en el que se imprime y se utiliza eslóganes en el que todavía defienden la versatilidad y la utilización del plástico en la vida moderna y la practicidad. Ya en el año 2000 se realiza un quiebre y debemos recalcar y debemos mencionar que tanto en la década de los 90 como del 2000 son las épocas en las que Nicolas Bourruth y P.C. Stern empiezan a elaborar sobre la importancia del establecimiento de relación interlocutor-forma y la relación interlocutor-valores y moral para el desarrollo y contención del medio ambiente. Entonces podemos ver cómo ha habido, a la par de que han habido esos discursos de renovación de las formas y renovación de entendimiento de nuestro contexto y del medio ambiente, también eso ha producido un impacto y una relación en las formas existentes en publicidad. Las publicidades, como vemos, no solamente absorben técnicas de gráfica, sino que también absorben la evolución de las cosmovisiones. Ellas no lo producen, pero eso lo veremos más adelante. En la década de 2000 vemos que la cosmovisión es ambientalista y altruista. Ya hay claro que hay una problemática que se está discutiendo a nivel social sobre la existencia del plástico en el medio ambiente y las consecuencias negativas que tiene para el mismo. Ya se empieza a elaborar sobre la percepción que tenemos seres humanos y la capacidad que tienen para reducir la amenaza y el impacto medioambiental potencial que puedan tener los plásticos. Prima la imprenta digital, el diseño gráfico y la creación digital colaborativa, como tenemos en este caso el siguiente billboard o publicidad en la ciudad, que es la primera publicidad a gran escala que se elabora con bolsas de plástico recicladas. La misma se llevó a cabo en Sudáfrica, fue financiada por Mediabank. Y entonces vemos como ya las empresas entienden y han entendido que la publicidad no solamente debe ser algo estético, sino que hay valores que son corriente. Para el año 2010 vemos otro quiebre significativo en el que ya la cosmovisión y el entendimiento social de la problemática del plástico se ha vuelto más ambientalistas. Los recursos de imagen más utilizados vienen siendo más medios digitales y esa cohabitación con el arte ambiental. Ya los medios de difusión y de campañas de publicidad se empiezan a centrar más en una publicidad activista, de creación colaborativa e institucional. Por ende, es ambientalista y centrado en cómo reducir amenazas y consecuencias, por lo menos a nivel de mensaje. De 2020 al presente, ya la publicidad en torno al plástico vemos que se ha llenado de una cosmovisión de valores ambientalistas, toma una mayor partida a la creación institucional y colaborativa. En ese sentido, la acción es ambientalista y activista. Hay una cohabitación con lo digital y se incide mucho en todo lo que es lo digital, las redes sociales, campañas de activismo de instituciones como WWF, y ya hay un fuerte componente de concienciación. Hemos podido extraer de las inteligencias artificiales cómo se comprende esos conceptos según las inteligencias artificiales, cómo es la publicidad, la belleza versus la fealdad, la manipulación de la imagen, cómo la imagen es alterada con unos fines o con otros. Como parte de nuestros resultados, y como podemos verificar aquí combinando la teoría de la norma moral ambiental de Stern, vemos que a lo largo de las décadas, desde 1950 hasta el presente, la imagen ha ido desde una cosmovisión de valores más egoístas y ha ido evolucionando hacia valores más biosféricos. La causa, como hemos visto, ha sido que la imagen no se produce por sí sola, es parte de discusiones sociales, de hitos sociales. Destacamos aquí el año 1990 con la creación de la estética relacional de Nicolas Bourruth y posteriormente la teoría de Stern. Vemos que de ahí en adelante se genera un influjo más potente de cambios de comportamientos ambientales significativos. La imagen publicitaria, entonces, viene a servirse no solamente de las técnicas de reproducción múltiple en gráfica, bajo cuestiones de practicidad, cuestiones estéticas, como hemos mencionado, sino que también se sirve de los happenings o aconteceres de la sociedad.